Hola, soy Raquel Domínguez de OperaciónBikini.es y hoy estoy aquí para aclarar otra de vuestras dudas. ¿Tiene que ver lo que sudo con mi nivel de forma física? Hace unas semanas Lucía se puso en contacto conmigo y me contó que empieza a sudar muy pronto, mucho antes que sus compañeros de entrenamiento. Entonces tienen una duda. ¿Tiene que ver cuándo empiezas a sudar y cuánto sudas con tu nivel de forma física o no tiene ningún tipo de relación? Hoy estoy aquí para aclararlo. Como en casi todo, hay un montón de cosas que influyen en cuánto sudas y cuándo comienzas a hacerlo. Pero no te engañes. Si vas andando, aumentas un poco el ritmo y empiezas a sudar, muy en forma no estás. Normalmente, si hay un grupo de personas que entrenan a la misma intensidad y lo hacen con las mismas condiciones atmosféricas, las que empiezan a sudar antes están en peor forma. Aunque no siempre es así. Dentro del nivel que cada uno de nosotros tenemos, ponerse a sudar pronto es una respuesta del sistema simpático al entrenamiento. Y eso quiere decir que hay una buena adaptación y consigue empezar a enfriar el cuerpo antes de que adquiera una temperatura demasiado alta para rendir bien. Así que, como ves, Lucía, que tú empieces a sudar antes no tiene por qué ser un síntoma de que estés en peor forma que tus compañeros. Quizás sea tu sistema simpático el que funciona mejor. Normalmente también el sudor suele aparecer antes en personas con sobrepeso. Normalmente para ellos el esfuerzo es mayor que el que hace una persona delgada para hacer un ejercicio. Y si a eso le unimos que la grasa nos permite guardar nuestro calor corporal, pues ya está. ¿Se empieza a sudar antes? Aunque eso no quiere decir que tengan mala forma. Y aunque pueda parecer contradictorio, porque he dicho que normalmente las personas que tienen peor forma suelen empezar a sudar antes, las personas que están en mejor forma también pueden empezar a sudar antes. Me explico. El cuerpo de un deportista, cuando llega a determinada temperatura interna, empieza a sudar, mientras que el de una persona no deportista no lo hace. Esta mejor respuesta del sistema simpático se suele producir en personas que ya están entrenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de personas, cuando llegan a una determinada temperatura corporal, empiezan a sudar, mientras que las personas que no están entrenadas no tienen ese tipo de respuesta. Además, cuando sudamos hay muchos factores que intervienen. Por ejemplo, puede que estemos algo nerviosos. Quizás nos estamos enfrentando a un ejercicio que no dominamos mucho y eso nos hace sudar más. Y por supuesto, las condiciones atmosféricas influyen mucho. Si hace mucho calor, obviamente vamos a empezar a sudar antes. Así que, como ves, Lucía, que tú empieces a sudar mucho antes de que tus compañeros de entrenamiento puede ser síntoma tanto de que estés en peor forma como todo lo contrario, que estés en mucha mejor forma. Sea como sea, tú no dejes de entrenar. Y en el vídeo de hoy quiero saludar a Sandra, Romualda Pérez y Eos. ¡Hola, chicas! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede gustar a alguien más, compártelo. Y si tú quieres que también te salude en uno de mis próximos vídeos, solo me lo tienes que decir en los comentarios. Bye bye.